Hermanita que nos acompaña. Soy el hermano Luis Cepeda y estamos aquí en Mensajes de Salvación. Hoy día vamos a continuar con la segunda parte de nuestro mensaje que estábamos hablando acerca del Evangelio, estábamos hablando acerca de la salvación y si podemos hacer un pequeño resumen, repaso de lo que estuvimos considerando en la clase pasada. Nos estuvimos haciendo la pregunta, ¿qué es la verdad? Primero necesitamos conocer la verdad, obviamente, pero ¿qué es la verdad? Eso fue lo último que estuvimos considerando. ¿Qué es la verdad? ¿Cuál es esta verdad que purifica nuestras almas? ¿Cuál es esta verdad que nos hace nacer de nuevo? ¿Cuál es esta verdad que nos hace libres del pecado? ¿Y cuál es esta verdad que nos da salvación y nos sella con el Espíritu Santo? Eso fue más o menos lo que estuvimos considerando en la clase pasada. Y la respuesta a esta pregunta, ¿qué es la verdad? Dijimos nosotros, la verdad es el Evangelio. El Evangelio. Y la pregunta que vamos a estar haciéndonos ahora nosotros, porque aquí quedamos en el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16, donde decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la pregunta que nos hicimos, y la pregunta que vamos a estar abordando en esta parte de la lección, vamos a estar preguntándonos, ¿qué es el Evangelio? Porque si necesitamos conocer la verdad, y la verdad es el Evangelio, entonces la pregunta lógica que surge ahora es, ¿qué es el Evangelio? ¿Cuál es esta verdad? ¿Qué es el Evangelio poderoso? Porque Pablo nos está diciendo aquí en Romanos 1:16 que él no se avergüenza, que él se siente orgulloso, que él se siente honrado, en este caso, del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero antes de responder la pregunta de qué es el Evangelio, me gustaría considerar también otra pregunta que está muy relacionada, íntimamente relacionada, porque ¿qué hace el Evangelio realmente? Ya estuvimos considerando un poquito acerca en Juan capítulo 8, por ejemplo, de que la verdad que es el Evangelio nos hace libres del pecado. También estuvimos mirando en Efesios capítulo 1, versículo 13, que el Evangelio nos salva y nos sella con el Espíritu Santo, o también se estuvo considerando en Primera de Timoteo 2:4 también, que el Evangelio debemos conocernos para que nos dé salvación, y en Primera de Pedro también el Evangelio purifica el alma, y el Evangelio también nos hace nacer de nuevo. Fíjese que ahora vamos a estar considerando otro pasaje en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, donde nos va a estar diciendo, donde nos va a estar mostrando realmente el poder. Recuérdese lo que dijo Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero qué hace el Evangelio? Escúchelo ahora porque dice Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 10, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nótelo muy bien. Todas estas características, todas estas listas que Pablo está haciendo, que nos muestran realmente el poder de Dios. Pablo en los últimos días de su vida, aconsejando al joven Timoteo que va a seguir a cargo de la misión, le invita a no avergonzarse, le invita a participar, a sufrir por el Evangelio, a poder padecer por el Evangelio. Y fíjate muy bien porque dice allí en versículo 8,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Dónde encontramos el poder de Dios para salvación? Romanos 1:16 nos dice, en el Evangelio. Primera cosa que entendemos entonces, el Evangelio, poder de Dios. Número 2, dice también en Romanos 1:16, poder de Dios para salvación. ¿Qué hace el Evangelio también? Dice 1:9 aquí, quien nos salvó. El Evangelio, poder de Dios, el Evangelio que nos salva, también dice 1:9, y llamó con llamamiento santo. Y también el Evangelio es el llamado de Dios para este mundo perdido. Mucha gente hoy en día me dice a mí que ellos esperan que se le aparezca una luz, una visión, que quieren escuchar una voz audible o piensan de que Dios se le va a aparecer de alguna manera, con alguna señal, para llamarlos para la obediencia. Pero si tú te fijas muy bien por lo que este pasaje dice, o también como otros, como segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 13 y 14, que lo vamos a ver más adelante, nos dicen claramente que la manera que Dios utiliza para poder llamar al hombre pecador no es una visión, no es un ángel, como lo dijo José Smith u otros falsos profetas, no, sino que la manera como Dios hoy en día tiene de llamar al hombre pecador es a través del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso tú y yo necesitamos conocer el evangelio, porque si el evangelio es la manera como Dios te llama, es como Dios me llama a mí, entonces necesito conocerlo. Fíjate muy bien, evangelio entonces que es poder de Dios, evangelio que nos salva, evangelio que nos llama, no conforme a nuestras obras, también dice Pablo, sino según el propósito suyo y la gracia. Fíjate que en el Evangelio encontramos el propósito de Dios. En el Evangelio encontramos, y el Evangelio es la expresión de la gracia de Dios. Fíjate, Evangelio que es poder de Dios, Evangelio que nos llama, Evangelio que nos salva, Evangelio que es propósito de Dios, Evangelio que encontramos en él la gracia de Dios, y que ahora ha sido manifestado, dice, y fíjate las tres últimas características que más hace el Evangelio, según versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. A través de la venida de Jesucristo conocemos el propósito de Dios, a través de la aparición de Jesucristo ha sido manifestada la gracia de Dios por el Evangelio que es poder de Dios, por el Evangelio que me salva, por el Evangelio que me llama, por el Evangelio que es propósito de Dios, por el Evangelio que es por la gracia de Dios, y que también dice al final del versículo 10, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Y nuevamente lo repite Pablo, por el Evangelio. Mira todo lo que hace el Evangelio. Quita la muerte. Ya la muerte no es un ogro. Ya la muerte no es esa sombra maléfica y macabra. Ya no tienes que temerle a la muerte si has obedecido, si has participado, si te has unido con el Evangelio, porque el Evangelio quita el poder de la muerte. Ahora sórbida es la muerte en victoria, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Por eso que Pablo dice que estar con Cristo es muchísimo mejor, porque a través del poder del Evangelio, ahora la muerte es victoria, es victoria. Y también dice, y sacó a luz la vida. Fíjate muy bien que la muerte ya no nos presiona, ya no hay que temer a la muerte. Ese es el poder que tenía el diablo, y Cristo le quitó ese imperio, ese poder al diablo, y ahora tenemos la vida. La vida a través del Evangelio, vida nueva, vida eterna, vida espiritual, la vida que Dios tiene preparada en el cielo, y por eso que también habla de la inmortalidad, la vida eterna y la inmortalidad que se refiere también a la resurrección, a la esperanza gloriosa que esta carne, que este polvo también va a ser levantado. Siempre cuando la Biblia habla de la inmortalidad, se está refiriendo a esta carne, a este polvo que va a ser un día restaurado, que va a ser un día glorificado y que se va a unir a este ser espiritual y va a estar allí en la gloria, en cuerpo, alma y espíritu. Y todo esto a través del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? Es poder de Dios.
nos salva, nos llama. Es el propósito de Dios, en la gracia de Dios. ¿Qué hace el Evangelio? Quita la muerte. Ya no tienes que temerle a la muerte. ¿Qué hace el Evangelio si te unes con Él? Saca a luz la vida, ahora te da vida eterna. Y también la esperanza de la inmortalidad. ¡Qué precioso es obedecer el Evangelio! Por eso te invito, por eso necesitas conocerlo. Entonces, vamos a la pregunta de la clase de hoy. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es este mensaje que al obedecerlo, que al oírlo, que al creerlo, que al participar tú en él, que al participar yo en él, me da vida eterna? Me libra de las garras del enemigo, de la potestad del pecado, que quita todo el poder de la muerte y saca a luz la vida y la inmortalidad, que es el llamamiento de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Y para poder encontrar esta respuesta, mi querido hermano, mi querida hermanita, tenemos que ir a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, donde vamos a encontrar la respuesta de Dios a esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es este mensaje que tú y yo necesitamos conocer para tener vida eterna, para tener perdón de pecados, para tener vida nueva, para salir de la esclavitud del pecado? Dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo nos va a explicar aquí, en 1 de Corintios capítulo 15, primero, versículo 1 y 2, 5 características del Evangelio. Evangelio que tiene que ser predicado, Evangelio que tiene que ser recibido, Evangelio en el cual debemos perseverar, Evangelio que debemos retener esta palabra y Evangelio que debemos creer. O sea, si ordenamos muy bien estas características, el Evangelio primeramente se recibe, ¿sí? El Evangelio también se cree, el Evangelio se retiene, el Evangelio se persevera y el Evangelio se predica. 5 características del Evangelio. Pero, ¿qué es este mensaje? Tal vez tú sigues preguntándotelo. ¿Cuál es este mensaje, hermano Luis? ¿Cuál es este mensaje que al obedecerlo, que a participar en él, purifica mi alma, me saca de la esclavitud del pecado? ¿Quiere tener vida nueva? ¿Quiere tener perdón de pecado? Necesitas conocer este mensaje. Y dice ahí en versículo 3 y versículo 4, aquí está la esencia, aquí están los pilares del mensaje del Evangelio. Y dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pongan atención, escuchen muy bien, porque yo les voy a decir cuál es este mensaje que recibí del Señor, este mensaje que ustedes tienen que retener, que tienen que creer, que tienen que participar en él. 2 puntos pone Pablo y dice allí que Cristo murió por nuestros pecados. Número 1, primera gran verdad del Evangelio, que Cristo murió. El Evangelio nos habla de la muerte de Cristo. Número 2, verso 4, y que fue sepultado. Y número 3, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 3 grandes verdades. El Evangelio nos habla de la muerte, el Evangelio nos habla de la sepultura y el Evangelio nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Véelo allí en la gráfica. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, según lo que dice 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Grábatelo muy bien. La muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la Biblia habla del Evangelio, la Biblia nos dice, la Biblia infiere, se entiende que está hablando acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Este es el mensaje que tenemos que predicar. Este es el mensaje que nos salva, el mensaje que nos liberta del pecado, que nos da vida nueva, el mensaje que nos sella con el Espíritu Santo y que nos saca de la esclavitud del pecado. Muerte, sepultura y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Este es el llamado de Dios. Dios te está llamando, Dios te está buscando, Dios quiere tener una relación contigo, Dios quiere estar en tu vida, y por eso que vamos ya terminando con este mensaje, pero quiero dejarte esta reflexión que aparece aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 y 14, que habla acerca del Evangelio como el llamado de Dios, y dice la palabra: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó. Nótalo muy bien, está destacado ahí: a lo cual os llamó. ¿Cómo? ¿De qué manera Dios nos llama hoy en día? Mediante nuestro Evangelio. ¿Y para qué Dios nos llama hoy en día? Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A través del Evangelio, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios te está llamando a la salvación. Dios te está llamando para poder alcanzar la gloria eterna. Ahora nos preguntamos, para finalizar, si el Evangelio es la muerte, si el Evangelio es la sepultura, si el Evangelio es la resurrección de Cristo, ¿cómo yo puedo obedecer al Evangelio para tener la salvación de mi alma, para tener perdón de pecados, para poder tener una vida nueva? Eso vamos a estar tratando en la próxima lección, pero te invitamos que nos sigas acompañando, porque estamos descubriendo verdades poderosas, verdades que nos desafían, verdades que van a llamarte a tomar una decisión para vida eterna. Aquí está el Evangelio, hoy lo conociste. El Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Quieres obedecerlo? ¿Quieres conocerlo? ¿Quieres participar en él? Te invito a que nos sigas acompañando y que Dios te bendiga.